Aquí estamos nuevamente de regreso con nuestro programa Tiempo Reformado y ustedes están sintonizando la radio del Pacífico en la frecuencia AM 640. Ahora nos toca seguir con nuestro segundo bloque con las clases de doctrina bíblica reformada. La semana pasada nosotros hemos visto qué es el Espíritu Santo y qué parte Él tomó, qué función Él tomó para poder concluir con nuestra salvación. Una de las cosas más importantes que nosotros hemos visto es que el Espíritu Santo, para ayudarnos en la salvación, hace que la salvación que Jesucristo concluyó en la cruz pueda ser aplicada en nuestras vidas de manera personal. Y esa es la manera que Él hace que nosotros podamos alcanzar la salvación. Desde ahora, nosotros estaremos viendo cuál es el procedimiento que el Espíritu Santo toma para lograr nuestra salvación. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de las etapas de la salvación que el Espíritu Santo nos ayuda. De manera general vamos a hablar, pero a la misma vez hoy vamos a hacer de una manera resumida. Primeramente, antes de ver las etapas de la salvación, es necesario que nosotros dejemos bien en claro algunos puntos. Si en primer lugar, el primer punto que nosotros debemos estar de acuerdo y estar bien claro es que la Biblia no nos presenta de manera detallada acerca del proceso de la salvación. Si vemos en Romanos 8:30, dice, y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Quizás este es el versículo que más se aproxima a la etapa o el proceso de la salvación. Sin embargo, no podemos concluir de que este versículo es el proceso mismo de la salvación. Es porque no está incluido varios temas, varios puntos importantes como el renacimiento, la regeneración, el arrepentimiento, la fe y entre otros, ¿verdad? El segundo punto que nosotros debemos dejar en claro es que las etapas de la salvación pueden diferir en cierta manera según las denominaciones y las iglesias locales y también según los teólogos. Como la salvación es una obra netamente de Dios, es muy difícil para el hombre comprender exactamente el proceso de la salvación. La comprensión del proceso de la salvación no es un requisito para obtener la salvación. Por ello, nosotros podemos decir que puede diferir, pero que a nosotros tenemos que saber de que hay un proceso de la salvación. El tercer punto que nosotros debemos dejar en claro es que el conocimiento de este proceso nos ayuda en el crecimiento y el fortalecimiento de nuestra fe. A través del estudio acerca del proceso de la salvación, el cual Dios diseñó, nuestra fe puede ser fortalecida, puede ser edificada y obviamente madurada. Nos lleva a la madurez espiritual. Además que podemos entender mejor acerca de la gracia y el amor de Dios, por lo cual nos hará servir también al Señor de una mejor manera, con gratitud. Por lo tanto, deseo que a través de este estudio puedan ustedes ser bendecidos para que su fe pueda crecer aún más. Ahora vamos a ver acerca de los puntos de la salvación, ¿no? El proceso de la salvación. Pero como le dije, vamos a hacerlo de forma resumida. Puede haber una cierta diferencia, como ya lo hemos mencionado, a través de las denominaciones, de las personas, ¿no? Personalmente puede diferir en cierta manera también, pero es muy necesario poder hablar y tocar estos temas, ¿no? Para poder dejar en claro que la salvación no es simplemente una cosa del momento, sino es todo un proceso, un procedimiento que tiene que acontecer para poder también afirmar y poder fortalecer esa salvación. Entonces, Dios, por ejemplo, nos llama. Hoy nosotros vamos a ver 9 pasos, 9 etapas de la salvación, que son el llamado de Dios, la regeneración, el arrepentimiento, la fe, la justificación, adopción como hijos, la santificación, que Dios nos sostiene hasta el final y por último la glorificación. Entonces estas 9 etapas durante nuestra salvación tienen que producirse. Como hemos dicho, puede diferir el orden, sin embargo es necesario que nosotros prestemos atención en los 9 puntos que son muy importantes. Entonces la primera etapa es el llamado de Dios para la salvación. Nosotros como pecadores o cualquier hombre que es pecador, Dios hace que éste pueda escuchar el evangelio primeramente, para así poder creer en el Señor Jesucristo, su evangelio, y de esa manera es invitado a poder ir a la salvación, poder recibir la salvación. Dios envía a sus siervos para que a través de ellos la palabra de Dios y el evangelio sean predicados e invita a los oyentes a que puedan recibir la salvación a través de la fe. Si usted
ustedes han llegado a la iglesia a través de la invitación de alguna persona, no es una coincidencia, sino fue el llamado mismo de Dios. Pero no quiere decir que todo aquel que haya sido llamado al evangelio sea salvo. Por más que hayan escuchado el mismo evangelio, algunos fueron compungidos y creyeron, mientras que otros no. Esto es porque el Espíritu Santo obra en algunas personas y en otras no. Por lo tanto, para que sea un llamado efectivo es necesario que haya una gracia especial derramada de parte del Espíritu Santo. En Romanos 1:6, el apóstol Pablo dice a la iglesia de Roma, llamados a ser de Jesucristo. Entonces, no solo los creyentes de la iglesia de Roma, sino todos los creyentes en Cristo son los que recibieron el llamado especial, este llamado especial de Dios, ¿verdad? La segunda etapa nosotros podemos mencionar a la regeneración. Es que Dios regenera al hombre. Regenerar se refiere a nacer de nuevo, nacer de lo alto. Esto quiere decir que el Espíritu Santo planta la semilla de la vida de Dios en el corazón del hombre para que sea una nueva persona. Después de la caída de Adán, la corrupción, la depravación de Adán, toda persona estaba en pecado y termina siendo corrupto. Esto quiere decir que espiritualmente estaban muertos. Por eso todo hombre, desde el momento de su nacimiento, desde que nace, está ya muerto espiritualmente. Por lo cual, por más que escucha la palabra de Dios, no lo puede entender, no lo puede comprender. Para que esta persona que está muerta espiritualmente pueda ser salvo, es únicamente a través de que el Espíritu Santo derrame en él un nuevo corazón y le dé una nueva vida. De esta manera, ser regenerado se refiere a que Dios deposita una semilla santificada en el corazón del hombre que estaba muerto para así poder darle vida. Por lo tanto, es imprescindible pasar por esta regeneración para lograr nuestra salvación. Si es que nosotros no somos regenerados, es imposible poder alcanzar la salvación. Jesús también dijo en Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a pasar a la tercera etapa. La tercera etapa es el arrepentimiento. Cuando el pecador es regenerado, que por la gracia del Espíritu Santo reconoce sus fallas del pasado y deja la vida del pecado atrás para poder proseguir en el camino de Dios. De esta manera podemos darnos cuenta de que el arrepentimiento es dar vuelta al 180 grados hacia Dios. Esto es, que la persona que estaba en contra de Dios y de Jesucristo ahora siempre está buscando a Dios y a Jesucristo. Así como la vida del hijo pródigo que salió de la casa de su padre para poder vivir su propia vida con sus propios afanes y al darse cuenta de su error regresa a la casa de su padre. El regreso de una persona que estaba viviendo a espaldas de Dios y ahora decide a voltear y volver a Dios. A esto nosotros le llamamos arrepentimiento. Entonces el primer mensaje proclamado por Jesús, ¿cuál fue? Justamente el mensaje de arrepentimiento. Él dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Pasemos a la cuarta etapa que dice que Dios da la fe. Una persona que estaba enemistada con Dios vuelve a Dios en arrepentimiento. Empieza a tener una vida de fe dependiente de Dios, mirando solamente a Dios. En el cristianismo, la fe es un elemento sumamente importante. Si vemos en la Biblia, nos enseña que la salvación solamente se obtiene por la fe. Romanos 1:17 también nos está diciendo, el justo por la fe vivirá. En Efesios 2:8 también está diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando somos regenerados por la gracia de Dios y comprendemos el evangelio, entenderemos que la salvación no proviene de nuestra buena obra, sino por el mérito de Jesucristo que hizo en la cruz. Y esto nos lleva a creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador y vivir sirviéndole a Él. Este servicio sería una muestra de gratitud al comprender el amor de Dios y la gracia de Jesús. En el quinto lugar, Dios declara justos a los que creen. A esto generalmente nosotros le llamamos y le denominamos como la justificación. Justificación es un término judicial que se emplea cuando el juez declara al acusado como inocente o justo. Cuando el hombre se arrepiente y tiene fe, Dios, siendo el máximo juez, es quien declara
tú no tienes pecado, eres justo a todos los que creen en Jesús. No somos justificados porque realmente seamos justos, sino que la justicia de Jesús es traspasada a nosotros, por lo que Dios nos considera como justos en Cristo. En el momento que nosotros creemos en Jesús, quien derramó su sangre en la cruz por nosotros, todo mi pecado es traspasado a Jesús y su justicia es traspasada a nosotros. Por lo tanto, la justificación se refiere a que a pesar que todavía tengo muchas debilidades, Dios nos considera como justos porque la justicia de Jesús ha sido derramada en mi persona. Realmente es muy grato saber que Dios considera justos a los pobres pecadores y libra del pecado. Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto está en Romanos 5:1. La sexta etapa es que Dios toma a los creyentes como hijos suyos. O sea, en otra palabra, Él está adoptando. Dios no solo considera a los creyentes como justos, sino también los incorpora en la familia de Dios. Que a nosotros que estábamos bajo el dominio de las tinieblas y de Satanás, ahora nos toma como hijos de Dios. Si vemos en Juan capítulo 1, versículo 12, Jesús dice también, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la razón por la que Dios nos salvó no es solo para quitarnos del yugo de pecado, sino también para hacernos hijos de Él, o sea, hijos de Dios. Y juntamente con ello, poder gozar eternamente las abundantes bendiciones y privilegios que Dios ya tiene preparado para nosotros. Entonces, los hijos de Dios tienen una verdadera libertad, reciben una atención preferencial del Dios Padre con su amor y protección, y además que se les promete ser herederos del reino de Dios. Qué gran Dios es esto, ¿verdad? ¿Qué tal si vamos a la séptima etapa? Es la santificación. Dios santifica a sus hijos. Los santos que son considerados como hijos de Dios tienen el deber de imitar la santidad de Dios Padre. Por eso es que podemos encontrar en varias partes de la Biblia que Dios mismo, Él dice, sed santos, así como yo soy santo. Santo significa ser separado, consagrado, cortado. Por lo tanto, los santos que ahora son los hijos de Dios ya no pueden seguir los fundamentos y valores de este mundo, sino seguir una vida distinguida según la palabra de Dios. En la vida de los santos, el pecado no puede enseñorearse, porque los santos tienen la semilla de la palabra, tienen la semilla de la eternidad, y no solamente eso, sino que también tienen al Espíritu Santo morando en ellos. Pero como todavía tiene parte de la ambición corrompida en la carne, suelen poner trabas en el proceso de la santificación. Esto quiere decir que el pecado perdió su autoridad de reinado sobre los creyentes, pero el pecado no está del todo separado, por lo que sigue una cierta inclinación del hombre hacia su cuerpo corrupto. Sin embargo, con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros, nuestro ser pecaminoso va desapareciendo, desvaneciéndose de a poco, y nos vamos acercándonos más a la santidad de Dios. Por lo tanto, es necesario que nosotros, los creyentes, siempre podamos examinarnos con un corazón humilde y arrepentirnos de nuestros pecados y esforzarnos en mantenernos firmes en la palabra y en la oración. Este proceso de la santificación va por el resto de nuestros días. La octava etapa es que Dios nos sostiene hasta el final. A esto nosotros le llamamos perseverancia de los santos. A aquel a quien Dios eligió también lo llama, lo regenera, lo justifica y lo adopta. Pero otra cosa que debemos recordar es que esa persona jamás será desamparada y Dios lo sostendrá hasta el final para que pueda alcanzar la salvación. A esto nosotros le llamamos, como he dicho, perseverancia de los santos, donde así como dice la palabra perseverancia, es necesario aguantar y esperar sostenidos. Claro que podemos pensar y entender que es parte del hombre, de que el hombre tiene que esperar, aguantar, ser paciente y sostenernos de Dios. Sin embargo, cuando nosotros pensamos que es el hombre que tiene que sostener a Dios,
La verdad es que es Dios quien sostiene y aguarda a los creyentes hasta el final. En caso que los regenerados se equivoquen de camino, Dios se encargará de hacerlos arrepentirse, aún utilizando castigos, y de esa manera, para que así puedan alcanzar la perfecta salvación. Juan 10, versículos 28 y 29 está diciendo así: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y por última etapa, nosotros podemos ver que habla acerca de la glorificación. Después de la salvación, Dios glorifica a los santos. Entonces, nuestra salvación empieza con el llamado y termina con la glorificación. Así como bien lo describe en 1 Corintios capítulo 15, versículo 42 a 44. Dice que cuando venga la segunda venida de Cristo, el cuerpo mortal, el cuerpo muerto de los creyentes, será resucitado en un cuerpo incorrupto, glorificado, fuerte y espiritual. Por eso es que los santos podrán gozar por la eternidad de una relación íntima con el Señor. De la misma manera, esta etapa de la glorificación muestra que el cuerpo y el espíritu de los santos será resucitado y glorificado como la de Jesús, permitiendo así pasar la eternidad en esa intimidad con Dios. Por eso es que tiene mucho significado lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, donde dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Los santos que recibieron la gracia y el amor de Dios son personas que viven en este mundo con esa esperanza de la eternidad. La esperanza de la glorificación alienta y consuela a los creyentes y permite que podamos nosotros vencer todas las tentaciones, como también la persecución aquí en la tierra. De la semana que viene, nosotros seguiremos viendo cada punto de manera más detallada. Así que no se pierdan cada una de esas clases. ¿Qué tal si vamos a una pausa con una alabanza y luego regresamos con el pastor Lincoln Medina de la Iglesia Sobre la Roca? Y yo me despido de ustedes deseando poder volver a encontrarnos en la misma frecuencia AM 640, Radio del Pacífico, emisora evangélica de todos y para todos. Que tengan una linda noche y un bendecido domingo.